1, grabando. Bien, ahí estamos viendo todo. Déjame poner una configuración más acá por si alguien quiere escribir, poder ver el texto. Listo. Y acá vamos a poner... ¿Nadie va a abrir su cámara? Ah, mira, lo traduce al... Ah, muy bueno, lo traduce al inglés. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿cómo hace para traducirlo a otro idioma? Yo quiero que me lo haga en español. Bueno, no vamos a hacer closed caption. Bien, el texto que vamos a leer... Lo tengo, librazo también. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene Rodrigo? Sí, me lo compré hace años igual. Lindo libro para tener. Yo la mandé a imprimir, pero todavía no me lo trajeron. ¿Y cuánto te cobraron? Creo que 10 lucas. ¿10? Anillado y todo. ¿Compañía de la carrera? No, es una mamá del colegio que se dedica también a hacer esas cosas y todo el de economía, ¿cómo es? El de Moncheni Becker y todos los libros que tenía de la carrera los hizo con esta mujer. Mira, te digo cuánto vale, a ver. ¿Cuánto te cobra por copia, Lucas? Y es que por copia común no le saco nunca. Acá me cobran 50 mangos cada vez que voy a una fotocopiadora y una librería de cerca de casa. Esta, como me lo hace el libro completo y me lo anilla y me lo encuaderna, me hace como un precio, ¿viste? 10 lucas, buen precio. Sí, a buen precio. Juaco, que es el chico de la carrera, hace lo mismo, también el anillo lo cobra gratis y por página 55 pesos. Está bueno. Está bien. Mirá, si lo sacás con él, te cobra 10.230, Joaco. Le haces un doble, dos páginas por carilla. Sí, bueno, más o menos como tengo el libro de Mochini Becker. Sí, si no me lo entrego para estos días, yo soy la señal. Si no me lo entrego, le pido la señal y lo mando a hacer con el chico este. ¿Puede ser que el sonido de Lucas entre con ruido? Sí. Ok, Lucas, tienes ahí un problemita con el micrófono, ¿sabes? Auricular. Ahí me lo saqué. Ok. Bueno, si les parece, leo. ¿Okay? Hola, profe. Perdón. Hace Franco. mucho arrancar. No, qué cuidado con escuchando lo que decía Cristina y no sé hace cuánto arrancar. Y bueno, arranquemos porque nos comen los piojos, si no. ¿Te parece? Sí, no, pero preguntaba si habían arrancado hace mucho. No, todavía no arrancamos. Dale, listo, joya. Ahí veo que hiciste tu comentario. Traigan el gorila de Milei, está muy bien. ¿Qué estaban cantando eso? Sí, estaban cantando eso. Che, ¿se puede agregar a un colaborador? Sería bueno, así. No se puede. Que diga, quiero que alguien sea colaborador. No ver, solicitar emparejar. ¿Qué significará solicitar emparejar recuadros? Bueno, no sé. Ya está. Bueno, empiezo a leer. Esta es lección 5 del texto de Smith a Keynes, de Axel. ¿Okay? 7 lecciones de historia del pensamiento económico. Es la página 207 y dice: el triunfo del marginalismo de la mano de Marshall. Revolución traicionada. Foco ahí en el medio, sí. Durante los primeros años de la década de 1870, la revolución marginalista había conseguido, en el mejor de los casos, una tibia acogida. No obstante, en la obra de Marshall, Principios de Economía, del año 1890, el marginalismo encontró finalmente su expresión victoriosa. El libro, tanto en su versión extensa como en la compendiada Economía de la Industria de 1892, cuya escritura demandó casi una década,
pronto se convirtió en un texto sagrado para los economistas ortodoxos. La influencia del tratado se extendió por más de medio siglo. Simultáneamente, Marshall, quien estaba a cargo de la Cátedra de Economía Política de Cambridge desde 1885, adquirió la posición de máxima autoridad en la materia. Sin embargo, aunque pueda resultar un tanto exagerado, el triunfo del marginalismo puede ser considerado, al menos hasta cierto punto, como una victoria pírrica. En efecto, si bien algunos de los elementos esenciales propuestos por sus fundadores pasaron a formar parte de la nueva teoría oficial, la revolución marginalista solo pudo alcanzar la consagración al costo de resignar los planteos más combativos con los que había desafiado inicialmente a la escuela clásica. A la postre, como veremos, estuvo muy lejos de derrocar a los autores clásicos, enviando sus teorías al arcón de los recuerdos. Fue Marshall quien realizó la tarea de selección, recuperación y descarte, combinando a su modo al sistema clásico y el marginalista. Cuando examinamos las proclamas revolucionarias originales de los primeros tres marginalistas, tanto de Gibbons como de Menger como de Walras, reprodujimos algunas de las filosas invectivas con las que atacaron a la escuela de Ricardo y Stuart Mills. La actitud que adoptó Marshall al analizar las controversias entre los clásicos y los marginalistas, en cambio, no puede estar más alejada de estas primeras críticas cargadas de reproches y hostilidad. Por un lado, Marshall elogió los pilares de la teoría económica tal y como fueron establecidos por Ricardo y luego desarrollados por Mill. Por el otro, le atribuyó a Gibbons, y por extensión a Menger y a Walras, un doble error de apreciación. Primero, cuestionó su tendencia a exagerar los descubrimientos propios y segundo, les echó en cara su inclinación a amplificar los defectos de los antecesores clásicos. Según Marshall, lo que en realidad había ocurrido es que Gibbons interpretó equivocadamente el verdadero contenido de la teoría clásica, de ahí sus errores de apreciación. ¿Estará al tanto Milley de esto, che? De los errores de interpretación de Gibbons. ¿Hay un perro de Milley que se llame Gibbons? ¿Cuál es el nombre de Gibbons? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo puede buscar? Máximo, ¿te acordás cómo se llama Gibbons? William Stanley Gibbons. ¿Y algún perro de él se llama así? No. No sé, igual no lo escucho muy seguido a Milley últimamente, pero él siempre rompe los huevos más con, creo, con los monetaristas, con Bob Mises, todos esos. Seguro que algún perro se llama. Ok. A lo largo de toda su obra, Marshall se caracterizó siempre por enfatizar la continuidad antes que la ruptura con el pensamiento clásico. De modo que, desde su punto de vista, la llamada revolución marginalista estaba basada en un lamentable malentendido de que era menester aclarar. No en vano Marshall elige como epígrafe para los principios de economía la frase latina natura non facit saltum, que significa la naturaleza no avanza a saltos, pues estaba íntimamente convencido de que tanto en la naturaleza como en la historia y también en el terreno del desarrollo de las ideas, los verdaderos progresos se manifiestan como una lenta evolución, de forma secuencial y acumulativa, y no a grandes trancos mediante súbitos descubrimientos y cambio de frente. Elizabeth dice que se llaman Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Ok. Esos son los perritos. Y el que murió, ¿cómo se llamaba? ¿Conan es? No sé, el que murió era Conan. No, profe, no está muerto, dice. ¿Cómo? Dice que no está muerto. No, está bien. El que no está muerto, pero todos nos guiñamos el ojo. El primero, el que de ahí sacó a todos los demás. Ah, sí, Conan. De hecho, Conan habla con Dios. Dato de color, por si no sabían. Y es real, lo dice él. Es real que lo dice él, no es real que hable. Primero... Ah, pero no lo puedo asegurar yo. No tengo la capacidad para hacerlo. Primero, yo no creo en Dios. Segundo, no creo en los espíritus de los perritos. Tercero, para mí los perros no hablan. O sea, mirá, 3 errores o 3
afirmaciones que para mí ya son difíciles de aceptar. Bien. En un rato más corto que el mate me hizo mucho efecto. Pues estaba íntimamente convencido de que tanto en la naturaleza como en la historia, y también en el terreno del desarrollo de las ideas, los verdaderos progresos manifiestan. La evolución económica es gradual, sostiene Marshall. Su progreso se ve a veces detenido o perturbado por catástrofes políticas, pero sus movimientos hacia adelante no son nunca repentinos. Esto dice Marshall en 1890, el capítulo 25. Bueno. Para Marshall, el florecimiento de la economía como disciplina científica no podía, por tanto, provenir de una revolución teórica que echara por tierra todos sus logros anteriores, tal como pretendían los marginalistas. Elizabeth dice para Diego: ¿qué habrá subido? ¿Qué habrá subido? Ah, el libro, quizás. Contá, Carl, el libro. Bien. No subas el libro de Zicari, por favor. Que tiene que vivir también. ¿Cómo se explica entonces el episodio marginalista? Sabemos que el nudo principal de la disputa entre los marginalistas y los clásicos se sitúa en la teoría del valor, donde se había enfrentado la teoría de la utilidad marginal con el enfoque de los costos de producción. Y dice Axel como nota autor: a esta altura se había consagrado en la ortodoxia la idea de que Ricardo adhería a la teoría de los costos de producción y no a la determinación de valor por el tiempo de trabajo. El siguiente fragmento ilustra la posición conciliadora de síntesis que pretende ocupar Marshall, en contraste con la actitud belicosa del tercero fundador. Diego dice gracias Elizabeth, pero preguntaba el nombre del libro de Zicari. El libro de Zicari es... Ahí lo tengo acá a 2 metros. Si nadie lo tiene. Yo lo tengo, profe. Es Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. Lo sacó en marzo del 1985. Tato. Qué grande. Franco, tenés la mano levantada. Habla directamente porque no te veo. Perdón, profe. Perdón, si se puede repetir lo que dijo de Ricardo, de la teoría de los costos de Ricardo. Sí, muy buen pedido. Fue lo último que habías dicho. Creo que era algo así como que Ricardo adhiera a la teoría de los costos de producción y no a la de horas de trabajo. Lo cual me hace ruido que lo diga porque yo lo interpreto de otra manera, la teoría ricardiana. A ver, sabemos que el nudo principal de la disputa entre marginistas y clásicos se sitúa en la teoría de valor. Donde se había enfrentado la teoría de utilidad marginal con el enfoque de los costos de producción. El siguiente fragmento ilustra la posición conciliadora de síntesis que pretende ocupar a Marshall, en contraste con la actitud belicosa del tercero fundador. No, antes lo dije. No, pero es la nota del autor de Axel. Ah, tenés razón. Gracias. Espero que alguien se quiere sumar a la charla. Claro, dice, a esta altura se había consagrado en la ortodoxia la idea de que Ricardo adhería a la teoría de los costos de producción y no a la determinación del valor por el tiempo de trabajo. ¿Okay? Ah, entiendo. Claro, porque yo la teoría ricardiana capaz que interpreta mal, pero yo interpreto que sí adhiere a las horas de trabajo, Ricardo, nada más que las explica como que esas horas de trabajo fluyen entre los factores productivos, digamos. O sea, como que se divide, por así decirlo. O sea, en última instancia, las horas de trabajo son las que generan valor, y ese valor fluye como costos de producción entre los factores productivos. Yo en su momento en economía clásica lo interpreté así. Ok. Pero para los ortodoxos, claro, Ricardo adhería a la teoría de los costos de producción, la que habla Smith de los 3 factores de producción. ¿Sí? Bueno, lo mismo opino que quería decir Smith cuando hablaba de costos de producción, no es que te decía, che, no, tengo una teoría del valor, interpreto tan así como dice, viste, che, no, Smith planteó una nueva teoría del valor después en el libro. O sea, yo pienso que se trata de explicar la teoría del valor
trabajo a partir de los costos de producción. Yo lo interpreto así. O sea, el valor sigue estando en el pasado. A eso voy, a diferencia de los marginalistas. Yo tengo esa interpretación, puedo estar equivocado o se puede discutir, ¿no? Acá lo que está diciendo es, y no la determinación del valor por el tiempo de trabajo. Acordate que Ricardo empieza a decir, no es como dice Smith, hay algo con el tema de el tiempo, pero no lo puede desarrollar, que después lo termina respondiendo Marx. ¿Te acordás? Sí. Ok, hago una pausa que ahora la vejiga no aguanta más. Espéreme 30 segundos, a un minuto. Bueno, sigo, perdónenme la interrupción por parte de mi vejiga. Entonces, estamos diciendo que es lo que el fragmento ilustra, ¿sí? Y dice, pocos autores de los tiempos modernos se han acercado tanto como Gibbons a la brillante originalidad de Ricardo. Pero este autor parece haber juzgado tanto a Ricardo como a Mill con excesiva severidad y les ha atribuido doctrinas más estrechas y menos científicas que las que realmente profesaron, y su deseo de subrayar un aspecto del valor al cual ellos habían dado una importancia insuficiente. Fue probablemente responsable en cierto modo por la siguiente manifestación. Repetidos estudios e investigaciones me han llevado a profesar la opinión algo nueva de que el valor depende completamente de la utilidad. Esto es en la página 1 de Theory. Esta afirmación parece ser tan incompleta y fragmentaria y mucho más propensa a inducir error que la hecha a veces por Ricardo con sobrado descuido y brevedad con respecto a que el valor depende del costo de producción, pero que él nunca consideró sino como una parte de una doctrina más extensa, cuyo resto nunca trató de explicar. Esto lo dice Marshall en su libro. Sigue Axel. No es que Marshall no estuviera dispuesto a reconocer el aporte de los primeros marginalistas. Contrariamente, no solo lo valora, sino que admite también que los clásicos habían desatendido algunos aspectos muy importantes de la teoría del valor, aspectos sobre los cuales los marginalistas se vieron obligados a convocar la atención y a proponer nuevos desarrollos. Sin embargo, nada hay de realmente revolucionario en el aporte marginalista. Antes bien, se trata de una simple diferencia de énfasis que consiste en resaltar distintos costados de una única teoría del valor, lo que no alcanza para convertir a ambas explicaciones en dos teorías distintas y contrapuestas. Por tanto, la marginalista y la clásica
son dos versiones parciales e incompletas de una misma teoría del valor. Marshall considera que una expresión adecuada y rigurosa puede y debe integrar ambos puntos de vista, encontrando ahí un balance entre los elementos de esta destacados por los clásicos. En esencia, correctos, con los que resaltaron los marginalistas, también correctos aunque menos cardinales. Esta es la empresa que Marshall carga sobre sus hombros. Es una tarea que implica al mismo tiempo revalorizar el entonces devaluado aporte de Ricardo. La voluntad de aclarar las confusiones y errores de apreciación lleva a Marshall a dedicar íntegramente el apéndice 1 de los principios de economía a una nueva minuciosa interpretación de los puntos más controvertidos de la obra de Ricardo. Ahí digo, agradece a Rodri, no sé qué cosa. Bueno, imagino que están hablando entre ustedes. Esta lectura, similar a la que había realizado implícitamente Mill, sostiene que la ausencia de un más enfático análisis de la utilidad proviene no de problemas teóricos de Ricardo, sino en parte de sus confesas dificultades de expresión y en parte de la importancia relativamente menor que esta cuestión tiene desde una perspectiva conceptual. Yo después de escuchar algunas de las críticas que le hacen a Axel, cuando dicen que no sabe hablar o que, bueno, no es un académico respetado, digo, ¿lo dirán en serio? ¿Lo dirán como tratando de ensuciar la cancha? Porque habría un montón de críticas interesantes para hacerle, pero que no es un buen académico me llama la atención. No sé. Yo opino que es un muy buen académico, pero un mal político. Pero eso es completamente discutible, es interesante. Pero las mayores críticas hacia Axel están vinculadas con que es un mal académico. Me llama la atención. Para mí no es mal académico, pero sí, bueno, tiene problemas quizás en la praxis política y en la oratoria, lo cual, bueno, qué sé yo, puede pasar. Ese es el tema. Pero yo, por ejemplo, no considero que, no sé, sea un tipo tonto o incapaz a nivel académico hablando, viste ¿no? que lo Sí, la tratan, praxis política, a mí la praxis política no me gusta, pero bueno, eso se puede discutir hoy. pero viste que lo tratan de tonto. Y bueno, qué sé yo, pasa que esas cosas Llama la te atención. ven cuando te trabas en público. Fíjate la oratoria que tiene Cristina, por ejemplo. Qué sé yo, cuando te trabas en público siendo político y encima te pegan de todos lados, estás regalado, lamentablemente estás regalado. Estás regalado. Y hasta inclusive dudo que tenga alguien que lo asesore en imagen, en oratoria. Me imagino que no debe tener. Bueno, continúa. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Recordemos que el marginalismo había criticado y descartado la teoría de los costos de producción para reemplazarla por su nueva teoría de la utilidad marginal. Marshall creía, en cambio, que el elemento de mayor peso en la teoría del valor proviene del lado de los costos de producción. ¿Cuáles son entonces, según Marshall, los logros genuinos de la revolución marginalista? ¿Y cuál es su relación con la teoría clásica del valor? Y va a citar, a ver quién cita, a Marshall, obviamente, dice, o sea, Marshall hablando de Ricardo, porque dice, la teoría de Ricardo del costo de producción en relación con el valor ocupa un lugar tan importante en la historia de la economía que cualquier mala interpretación acerca de su verdadero carácter debe necesariamente ser muy perjudicial y por desgracia dicha teoría está expresada de tal modo que casi invita a una mala interpretación. Por este motivo, constituye una creencia general el que ha sido necesaria su reconstrucción por la presente generación de economistas en el apéndice 1 de economistas, perdón, hasta ahí. De economistas. Por la presente generación de economistas. Sigue diciendo Axel, en el apéndice 1 se explica por qué esta opinión no es aceptable y por qué es preciso sostener, por el contrario, que los fundamentos de la teoría, como nos dijo Ricardo, permanecen intactos, que se les ha agregado mucho y que se ha construido bastante sobre los mismos, pero que se les ha quitado muy poco.
Allí se expone que Ricardo sabía que la demanda desempeña un papel esencial en la determinación del valor, pero que consideraba su acción menos oscura que la del costo de producción y por tanto no se ocupó mucho de ella en las notas que escribió para uso de sus amigos y el suyo propio, ya que nunca fue su intención escribir un tratado, y también que él consideraba el costo de producción como dependiente no de la mera cantidad de trabajo utilizada en la producción, como Marx afirmó, que fue su acerto, sino de la calidad tanto como de la cantidad de trabajo, en unión a la cantidad del capital necesario para ayudar dicha mano de obra, y el periodo de tiempo durante el cual tal ayuda fuese utilizado. El sustancioso fragmento citado condensa las principales opiniones de Marshall sobre la resolución de la controversia entre marginalistas y clásicos acerca de la determinación del valor. Vale la pena examinarla porque fue la pluma de Marshall la que coronó con el triunfo a la revolución marginalista, dándole su forma más madura, forma que en lo esencial conserva en la actualidad. En primer lugar, según Marshall, Ricardo no se había propuesto nunca seriamente dirigir su libro a un público amplio, sino que los principios habían sido concebidos únicamente como un borrador, para uso de sus amigos. Con esta peculiar apreciación justifica Marshall tanto las imprecisiones y la falta de claridad de Ricardo, como el hecho de haber pasado por alto el análisis de la influencia de la utilidad sobre el precio. Tal omisión responde, además, a que le atribuyó una dificultad de importancia mayor, correctamente según Marshall, a la determinación del precio por costo de producción. Acaba a citar a Rafa diciendo, vinculado a esto último, con el tiempo la idea de que Ricardo no se sentía capacitado para escribir una obra de teoría económica y por tanto tampoco se había propuesto hacerlo, sirvió para justificar diversas interpretaciones libres de la más variada calaña. En efecto, Ricardo había confesado a sus amigos de mayor confianza en su correspondencia privada, con modestia, sus dificultades como escritor. Esas cartas privadas, luego de su repentina y prematura muerte, fueron publicadas íntegramente. Más adelante, cuando Rafa preparó la muy cuidadosa edición de las obras completas de Ricardo, descubrió numerosas evidencias que lo llevaron a sostener la opinión contraria. Este último punto de vista, por otra parte, parece estar en mayor consonancia con la dedicada atención que prestó Ricardo a la preparación de su libro en las sucesivas ediciones, así como las numerosas controversias que mantuvo con sus contemporáneos defendiendo las teorías así expuestas. Afirma Rafa que los pasajes de la correspondencia pueden prestarse, sin embargo, a falsas interpretaciones, ya que han dado lugar a la opinión originalmente emitida por Dunbar, de que el libro de Ricardo no fue escrito para el público, sino más bien como una exposición de puntos de vista con propósitos personales, y que su publicación se debió a la influencia posterior de sus amigos. Esta creencia se difundió ampliamente después de ser aceptada por Marshall. La correspondencia entre Ricardo y Mill compró lo infundado de tal aseveración, y que desde el principio Ricardo pensó en la publicación de su obra, a pesar que de vez en cuando lo asaltaban dudas acerca de su aptitud para lograr la meta propuesta. Sigo. Para Marshall, así todo, fue principalmente Ricardo, y no el trío marginalista, quien estableció los fundamentos más sólidos y valederos de la teoría del valor. En segundo lugar, la explicación basada en la utilidad marginal. Un segundito. Un segundito. Foco. Ahí. Esto. Ahí está. Bien. En tercer lugar, Marshall encuentra necesario aclarar que Ricardo nunca adhirió a la determinación del valor por el tiempo de trabajo y por tanto a la lectura de Marx,
sino a una teoría de los costos de producción, donde el capital y el trabajo actúan de manera mancomunada en la producción de valor, siguiendo la interpretación de Stuart Mill. Ciertamente, la declaración de Marshall puede considerarse como una aguerrida reivindicación de Ricardo, en particular cuando se la compara con el espíritu combativo de los primeros marginalistas. Si bien esta defensa se basa en una interpretación de las ideas de Ricardo, que luego de haber analizado los principios no puede menos que tacharse de polémica, el objetivo de Marshall es reconciliarlo con la novedosa teoría de la utilidad marginal. Y aunque podría decirse que Ricardo no sale muy bien parado después de esta operación interpretativa, son sin lugar a dudas los marginalistas los que se llevan la peor parte. Según la reconstrucción de Marshall, tanto sus quejas dirigidas hacia la ortodoxia clásica como sus reclamos de originalidad deben ser matizados o rechazados para construir una síntesis que asegure la armónica continuidad en el desarrollo histórico de la teoría de valor. En resumen, los primeros marginalistas declararon su privada guerra a la ortodoxia inspirada en la escuela Ricardo Mill. Marshall, en cambio, se afanó en demostrar que la contribución del marginalismo en realidad se limitaba exclusivamente a expandir algunos aspectos de la teoría del valor insuficientemente explorados por los clásicos, de manera que su aporte, aunque valioso, no debe ser considerado verdaderamente revolucionario. Dicho esto, nos dedicaremos a estudiar la operación que realiza Marshall para conjugar ambas explicaciones en apariencias contrapuestas. El resultado de este procedimiento es que logra presentar su propia versión de la teoría del valor, principalmente fundada en los costos de producción, pero en la que interviene también la utilidad marginal. La diferencia, según Marshall, se encuentra en el elemento tiempo, que tiene un poderoso influjo sobre el precio, circunstancia igualmente pasada por alto por los clásicos y los marginalistas. Y va a citar a Marshall diciendo: el poco cuidado que demostró Ricardo con respecto al elemento tiempo ha sido imitado por sus críticos y se ha convertido de este modo en una fuente doble de error. En efecto, ellos, los marginalistas, tratan de refutar las doctrinas acerca de las tendencias últimas, las causas de causas, de relaciones entre el costo de producción y el valor, por medio de argumentos basados en las causas de los cambios temporales y las fluctuaciones a corto plazo. Sin duda, casi todo lo que dicen al expresar sus opiniones es cierto en el sentido que quieren indicar algo de ello, algo de ello es nuevo y mucho está mejorado en la forma, pero no parece que haya realizado progreso alguno para establecer que han descubierto una nueva doctrina del valor en contradicción de la antigua, o que suponga la demolición de esta. Dedicaremos esta lección a estudiar las versiones suministradas por Marshall de la teoría del valor y la distribución. Su relevancia no se deriva exclusivamente del papel preponderante que jugó en la conformación del sistema marginalista, particularmente visible cuando se observa la versión actualmente más difundida, correspondiente a la microeconomía estándar, sino también, en especial, porque será esta el sistema ortodoxo contra el que Keynes dirigirá sus críticas en la década del 30. Como dijimos, fue el marginalismo allá Marshall, y no en la versión original el que conquistó el mundo a partir del ocaso siglo XIX. ¿Ahí quieres seguir leyendo? Espero que abran sus micrófonos. ¿Les escucho? Nada. Bueno. ¿Hay alguien? Yo, profe. Dale. Hasta que te canses. Sí, hasta que me canse, que tome la posta otro. Dale. Los momentos de la determinación, ¿no? Por ahí va. Sí. Ok. Bueno, dice los momentos de la determinación marshalliana del precio. El elemento de coincidencia absoluta
entre los primeros 3 marginalistas es indudablemente la determinación del precio por la utilidad marginal. Como vimos, para llegar a esta explicación es preciso aislar analíticamente el proceso de cambio de las mercancías, cercenando de esta manera todas las determinaciones asociadas con la producción, incluyendo al trabajo que requiere la mercancía, a los costos incurridos y a las ganancias obtenidas por el fabricante. Este procedimiento convierte a todos los bienes, antes que nada, en no productos, es decir, en cosas que son sometidas al proceso de cambio, pero cuyo origen se tiene por desconocido. Puesto de otro modo, convierte a las mercancías en bienes sin pasado, caídas como maná del cielo, metáfora con la que los modernos marginalistas ilustran que su aparición como arbitraria. Se estudian luego las leyes que se establecen cuando sus poseedores intercambian mutuamente esos bienes disponibles, considerando al precio, la relación de cambio, una simple circunstancia, derivada del afán de cada uno de ellos por mejorar su situación a través del intercambio, obteniendo así aquellas cosas que desean con mayor intensidad, a cambio de aquellas que desean en menor medida, es decir, comprando sus utilidades marginales. En esas condiciones, y solo en esas condiciones, puede sostenerse que las relaciones de cambio surgen exclusivamente de la utilidad, y que la cantidad disponible de cada bien, combinando utilidad de cada porción con cantidad disponible, se llega a la noción de utilidad marginal. Por este mismo motivo, los marginalistas presentaron objeciones contra el desdoblamiento analítico del precio en distintas categorías, que había sido empleado por los clásicos. Este procedimiento consistía en introducir un abanico de categorías encaminadas a separar y fijar conceptualmente los diferentes momentos involucrados en la determinación del valor. Entre estas categorías se encontraban típicamente las siguientes: valor, valor de cambio, precio natural y precio de mercado. Los clásicos no pretendían negar por este expediente que el precio observable de la mercancía es uno y solo uno, pero juzgaron conveniente, dada la complejidad del fenómeno, introducir un conjunto de términos para descomponer conceptualmente los distintos momentos o instancias de su determinación. El marginalismo, como contrapartida, rechazó de cuajo esta clase de análisis. Luego de analizar sus ideas, como se hizo en la anterior lección, puede decirse que al menos en sus propios términos tenían razón. Es que cuando por medio de una construcción ideal a la que hemos llamado modelo de intercambio puro, se reduce la determinación del precio exclusivamente al momento de intercambio. Ese precio relativo se establece exclusivamente a través de la relación que entablan entre sí los dueños de los bienes, guiados exclusivamente por sus preferencias y por la restricción dada por la disponibilidad de cada bien. Una limitación caprichosa, ya que se halla completamente fuera del dominio de los individuos. Para los marginalistas, por tanto, una sola categoría, Gibbons la llamó relación de intercambio, basta para comprender la formación de los precios que, lejos de reflejar un atributo intrínseco de las mercancías, se convierten en meras relaciones circunstanciales. Hasta ahí. Paso a la posta. ¿Quién sigue? No tomo yo, profe. Dale, para Marshall. En Marshall, por el contrario, la impronta clásica se hace notoriamente visible, fundamentalmente a través del procedimiento que emplea para formular su teoría del valor, en la que se sirve de un conjunto de categorías para referirse a los distintos momentos analíticos asociados a la determinación del precio. La primera y principal de estas definiciones analíticas es la que separa el precio natural del precio de mercado. Una definición tomada directamente de Smith, Ricardo y Mill.
La única diferencia con sus antecesores es que Marshall realiza un reemplazo en términos, prefería precio normal antes que el más arcaico precio natural, que además remite a la idea decimonónica de las leyes naturales. Para Marshall, el precio de mercado, calcando la definición de los clásicos, es aquel que prevalecería en el hipotético caso de que la cantidad ofrecida se encontrara dada, fija y ya establecida de manera inmutable. Vale la pena destacar el carácter puramente analítico de esta definición. Está equivocado quien espera observar o percibir de manera directa alguna de estas categorías analíticas definidas por los clásicos. De hecho, el precio de mercado, paradójicamente, no es equiparable al precio realmente observable de cualquier artículo en el mercado. Tal definición es en realidad un procedimiento encaminado a comprender la complejidad del fenómeno, separando conceptualmente sus múltiples facetas y determinaciones. Los diferentes elementos que confluyen en el fenómeno real se distinguen haciendo como si la cantidad disponible de la mercancía estuviera dada y fuera invariable, mediante el ejercicio mental, cuando en la práctica tal cosa está lejos de ocurrir. Exceptuando casos externos, ilustrado por Smith con la imagen de una ciudad sitiada o de una repentina e inesperada sequía, las cantidades disponibles de los bienes son susceptibles de crecer o reducirse por medio de la producción. Es más, estos movimientos están permanentemente en curso. Para el estudio del precio de mercado se supone hipotéticamente que la cantidad ofrecida es incapaz de variar y que tal cantidad destinaría íntegramente al comercio. No se especula con los inventarios. En ese caso imaginario, el precio dependería íntegramente de las condiciones de la demanda. Se logra establecer así, analíticamente, un equilibrio del mercado entre la oferta fija y la demanda variable. Marshall denomina precio de equilibrio del mercado a que iguala la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Este primer resultado es de suma importancia, porque el ejercicio analítico basado en el supuesto extremo de que las cantidades de las mercancías no pueden ampliarse hace depender al precio íntegramente de la demanda. Es por eso que Marshall procede a construir analíticamente la culminación del precio de mercado. Es, además, precisamente en este punto donde Marshall reconoce las innovaciones de los marginalistas. El precio del mercado se obtiene definiendo primero el precio de la demanda y se construye una curva de demanda. Para cada cantidad hipotética disponible habrá un precio unitario al que todo ese volumen encontrará compradores. De manera que el precio de la demanda es el precio que los compradores estarían dispuestos a pagar para absorber una determinada cantidad de serie. Realizando este ejercicio con todas las cantidades disponibles, se construye una tabla o curva de demanda que relaciona esas cantidades con los precios que puedan efectivamente venderse. Tampoco aquí se trata de una estadística real que computa hechos que efectivamente han sucedido, sino de un ejercicio analítico que permite reconstruir los presuntos planes de los compradores mediante la aplicación de un razonamiento como este. Si la cantidad ofrecida fuera X, el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores para absorberla íntegramente sería P. La forma que tiene la curva de demanda, así definida, es fácil de imaginar. Cuanto mayor sea la cantidad ofrecida... para la venta en el mercado, dejando todo lo demás constante. Menor será el precio al que este volumen encontrará compradores. La curva de demanda empírica postulada por Walras responde al mismo ejercicio. ¿Querés seguir? Ok. ¿Alguien más quiere seguir? Ahí sigo un Dale. Profe, perdón, perdí la página. ¿En qué página estamos? Estamos a punto de empezar el párrafo que dice en el análisis del precio, abajo de todo, página 214. Dale, gracias. En el análisis de precio de equilibrio de mercado, la cantidad viene fijada de antemano, de manera que la demanda es la que lleva la batuta. Es por eso que, según Marshall, la contribución de los marginalistas se limita al estudio del fundamento de la curva de demanda con pendiente negativa. El mensaje de la curva de demanda es que para que crezca la cantidad demandada, el precio debe disminuir. El principio de la utilidad marginal decreciente, descubierto por los marginalistas, sirve precisamente para justificar que las cantidades mayores son menos apreciables que las cantidades menores y por tanto que se pagara por ella un precio menor. Para Marshall, a esto se reduce en esencia la contribución de Jevons, que dice, sus defectos, los de Jevons,
contribuyen a su éxito, pues cayendo honradamente que Ricardo y sus seguidores, que habían equivocado en su explicación de las causas determinantes del valor, al dejar de dar la debida importancia a la ley de las necesidades saciables, indujo a muchos a pensar que estaba corrigiendo grandes errores, cuando en realidad solo estaba agregando algunas explicaciones importantes a la doctrina de Ricardo. Jevons realizó un excelente trabajo al insistir sobre un hecho que no deja de ser importante, aunque sus predecesores, incluso Comnot, lo consideraron demasiado evidente para ser mencionado explícitamente, a saber, que la disminución de la demanda de una cosa en un mercado indica la reducción de la intensidad del deseo de dicha cosa por parte de los consumidores individuales, cuyas necesidades empiezan a ser saciadas. Esto escribió Marshall en 1890. Si Marshall le reconoce el descubrimiento de los marginalistas una modesta relevancia, es porque la curva de demanda con pendiente negativa deriva del principio de la utilidad marginal decreciente deriva del principio de la utilidad marginal decreciente, interviene principalmente en la determinación del precio de mercado, es decir, en la hipotética situación en la que un determinado bien está disponible en una cantidad fija. Los marginalistas, en lugar de comprender que se trataba únicamente de una instancia inicial para el análisis completo del fenómeno del precio, generalizaron este caso hasta abarcar a todas las mercancías por medio de su modelo de intercambio puro. Para Marshall, en cambio, se trata exclusivamente del primer momento en el estudio del precio, ya que su resultado, el precio de equilibrio del mercado, debe tomarse como un equilibrio puramente transitorio. Al estudio de este caso dedica solo el capítulo 2 del libro 5. Pero el análisis debe continuar avanzando más allá del precio de mercado. El paso siguiente consiste en abandonar este supuesto de las cantidades fijas para pasar a examinar los efectos mucho más complejos de mercancías. Es decir, para estudiar cómo se determina el precio cuando las cantidades que los productores llevan al mercado pueden ampliarse o reducirse, como en la práctica ocurre. Entra entonces juego lo que Marshall denomina equilibrio normal y precio normal. Podría decirse que en este paso se está trascendiendo al encuadre marginalista para regresar al enfoque clásico. Se acepta ahora que, como instancia previa, las mercancías deben producirse para ser llevadas al mercado, algo que en el intercambio puro aparecía como un paso posterior. Marshall define el precio de la oferta como aquel precio que los productores esperan obtener si están dispuestos a producir una determinada cantidad de un artículo. Ahora bien, ¿cuál es el criterio que siguen los productores para decidir cuánto producen y qué precio esperan vender esta producción? Evidentemente, la vara que usan es la rentabilidad. De manera que, siguiendo al pie de la letra la explicación clásica, Marshall afirma que para tomar una decisión respecto de la cantidad a producir y llevar al mercado, los productores no hacen otra cosa que estimar sus beneficios calculados como la diferencia entre el precio de la demanda, cuánto les pagarían, y el precio del costo, incluyendo en este último a las ganancias normales. Así pues, cuando la cantidad producida en una unidad de tiempo es tal que el precio de demanda es mayor a que el de la oferta, los vendedores reciben más que suficiente para que les resulte provechoso lanzar bienes en el mercado, en aquella cantidad. Y entra en juego una fuerza activa que tiende a aumentar la cantidad ofrecida en venta. Por otra parte, cuando la cantidad producida es tal que el precio de demanda es menor que la oferta, los compradores reciben menos que de lo suficiente para que bienes al mercado en aquella escala. ¿Vale? Sí, dale. Algo que... No sé, algo Franco. Sí, perdón, Carla, que te interrumpa. Quería consultar algo que nunca me quedó bien claro en la teoría neoclásica, hablando de esto. Siempre utilizan el concepto de utilidad marginal para definir el valor del precio de las mercancías, pero ¿qué determina el precio de los costos? Franco, se nos acaba el tiempo en menos de un minuto. Estás con el micrófono silenciado, Hernán. Se nos acaba la conversación
vamos al segundo link que mandé al grupo de WhatsApp. Dale. Ahora sí, Franco, si estás y querés hacer la pregunta. Sí, no, había consultado que según la escuela neoclásica, cómo se determina el precio de los costos de producción. O sea, ¿también con la utilidad marginal del empresario o cómo sería la cosa? Sí. Sí. O sea, lo que me genera ruido es que sigue teniendo la misma lógica circular que los marginalistas. Para el costo. Claro, por más que vos incorpores ahora, aparte de la curva de demanda, la curva de oferta, de todas maneras, el costo de producción sigue estando determinado por la utilidad marginal. Entonces, seguís teniendo problemas con eso. Hay como una lógica circular de que siempre está determinado por la utilidad, pero bueno, no sé, me genera un poco de ruido la lógica. Sí. Sí, la pregunta es si el costo marginal justifica la incorporación de un factor nuevo de producción. Eso es lo que se preguntan los marginalistas. ¿Okay? No sé si te Claro, pero lo que justamente se le criticaba a los marginalistas era, che, está bien, pero vos llevás mercancías para intercambiar al mercado, está bien, vos decís que la utilidad determina el precio, pero ¿qué pasa con el costo? Y bueno, aparece Marshall y dice, bueno, bajo esta lógica, bueno, también la utilidad marginal determina el precio de los costos, pero seguís teniendo la misma lógica de que no tenés justamente un costo objetivo, sino que todo depende de la subjetividad de los individuos para determinar los precios de los bienes y de los costos. Propongo, sigamos leyendo. Vamos viendo a ver si aparece este debate para que lo podamos volver a tomar. ¿Sigo o es monótona? Si podés, dale, seguís. Vuelvo con el párrafo intermedio. Así pues, cuando la cantidad producida en una unidad de tiempo es tal que el precio de demanda es mayor que el de oferta. Los vendedores reciben más que suficiente para que les resulte provechoso lanzar bienes al mercado en aquella cantidad. Y entra en juego una fuerza activa que tiende a aumentar la cantidad ofrecida en venta. Por otra parte, cuando la cantidad producida es tal que el precio de demanda es menor que la oferta, los vendedores reciben menos que lo suficiente para que les resulte conveniente lanzar bienes del mercado en aquella escala. De modo que aquellos que estaban precisamente en duda de si les convenía seguir produciendo, se deciden a no hacerlo. Y entra en juego una fuerza activa que tiende a disminuir la cantidad ofrecida en venta. Cuando el precio de demanda es igual al de la oferta, la cantidad producida no tiende ni a aumentar ni a disminuir. Está en equilibrio. Marshall, 1890, perdón. El precio es simple. Si se deja de lado el supuesto de que las cantidades de los bienes están fijas
y que se han obtenido gratuitamente, deberá entonces que los empresarios, que son quienes en realidad proveen al mercado, utilizan como regla para hacerlo la comparación del precio corriente con los costos de producción del artículo. El equilibrio normal se alcanza siguiendo la explicación de Marshall y de Smith y de Smith. El riesgo pagado por la mercancía es precisamente el que permite agotar la cantidad total ofrecida cubriendo sus costos de producción, incluida la ganancia normal. Puede decirse, pues, que el precio normal de cada mercancía es, en definitiva, el precio de costo de mercancía. La teoría de valor de Marshall, si bien reserva un lugar para el precio de mercado, determinado principalmente por la demanda, es, en rigor, una teoría de los costos de producción de inspiración ricardiana, o más estrictamente, ricardiana, aunque, como veremos, con un grado mayor de sofisticación que la de sus antecesores clásicos. Los marginalistas, desde este punto de vista, consagraron sus estudios casi íntegramente al precio de mercado, pero este último debe tomarse, para Marshall, en el mejor de los casos, como el resultado de un equilibrio transitorio y circunstancial, abarcando solo a esos equilibrios momentáneos de la oferta y la demanda, en los cuales oferta meramente stock disponible en el momento para la venta en el mercado, de modo que no puede ser influida por el coste de producción. Marshall, 1890. Marshall, en línea con la tradición clásica, destaca la primacía de los costos producción en la determinación del precio, porque esta es la base de los precios de equilibrio normales, es decir, los valores estables que surgen cuando se admite la posibilidad de ampliar o reducir las cantidades producidas y llevadas al mercado. Cuando la demanda y la oferta están en equilibrio estable, si cualquier accidente viniera a mover la escala de producción de su posición de equilibrio, están en juego fuerzas tendientes a hacerla volver a dicha posición. Del mismo modo que, si una piedra colgada de una cuerda es desplazada de su posición de equilibrio, la fuerza de gravedad tendrá inmediatamente a volverla a ella. Los movimientos de la escala de la producción alrededor de su posición de equilibrio serán de una clase algo semejante. Marshall, 1890. La metáfora del péndulo elegida por Marshall no es más que una reformulación de la también ilustrada imagen ideada por Adam Smith. Carla, sí. Discúlpame, Lucas tiene la mano levantada. ¿Tenés, Lucas, de las... Sí, profe, del último párrafo que estuvo leyendo Carla, decía lo de que cuando la demanda y la oferta están en equilibrio estable, si cualquier accidente viniera a mover la escala de producción, ese párrafo me hace acordar mucho, no sé si tiene algo de concordancia con la mano invisible del mercado de lo que dijo Smith. ¿Por qué? Creo que adelante dice eso. Ah, sí, tenés razón. Igual. Excelente. ¿Sigo? Por favor. La metáfora del péndulo elegida por Marshall no es más que una reformulación de la también ilustrada imagen ideada por Adam Smith, donde el precio natural funcionaba como el centro gravitatorio en torno del cual oscilaban los precios de mercado. Desde esta óptica, los precios de mercado se consideran exclusivamente como desviaciones con respecto a la posición de reposo establecida por el precio normal. Esas desviaciones tienden a corregirse automáticamente por la acción de los productores, ya que cuando el precio de mercado se desvía para ubicarse por encima de su precio de costo, existen incentivos para aumentar la escala de la producción debido al incremento de la rentabilidad que atraerá más capitales hacia esa rama de actividad. Cuando el precio de mercado se ubica por debajo del precio de costo, se registran pérdidas o ganancias inferiores a las normales y el movimiento va en sentido contrario, reduciéndose la cantidad llevada al mercado. De este modo, la escala de producción se va ajustando hasta lograr que el precio de la oferta sea igual al precio de la demanda y se alcance por último el precio de equilibrio normal.
Antes de continuar con el estudio de la teoría marshalliana del valor, conviene reflexionar un poco más sobre el carácter de esta figura analítica. Tampoco el precio correspondiente al equilibrio normal debe ser tomado como un precio real y efectivamente observable. Toda esta construcción teórica se basa en supuestos y ejercicios hipotéticos que en la práctica nunca se verifican. Véase el uso del condicional pasaje. Y así como no existe una línea divisoria bien marcada entre la conducta que se considera normal y aquella que ha de dejarse provisoriamente a un lado como anormal, del mismo modo, no la hay entre los valores normales y los corrientes ocasionales o de mercado. Estos últimos son aquellos valores sobre los cuales ejercen una influencia preponderante las acciones del momento, mientras que los valores normales son aquellos que se alcanzan finalmente si las condiciones económicas existentes tuviesen tiempo de producir sus efectos. Pero no existe entre ambos una barrera infranqueable, ya que el uno proyecta su sombra sobre el otro por medio de continuas gradaciones. Marshall, 1890. Bueno, sigo un párrafo más. Ok, ahí quiere cubrir a Carla, que ya debe estar cansada, pobre. Sigo Yo voy, si quieren. Genia. Voy. Contamos ahora con más elementos para comprender los reproches que Marshall le dirige a Gibbons y, por extensión, a los primeros tres marginalistas. La utilidad marginal decreciente sirve únicamente para fundamentar la curva de demanda, algo relativamente trivial, ya que, salvo contadas excepciones, en la práctica los aumentos de precio repercuten negativamente sobre las cantidades demandadas. No obstante, el principio de la utilidad marginal no puede tomarse como una ley de valor. De hecho, solo bajo el supuesto extremo de que la cantidad total se limita al stock disponible, la utilidad marginal se convierte en la fuerza que influye de manera dominante sobre los precios. En la teoría de Marshall, la noción de precio de mercado responde únicamente a una pregunta hipotética. ¿Cuáles serían los precios si las cantidades disponibles no pudieran modificarse? Pero tan pronto quita el cerro, se había paralizado artificialmente la producción para aproximarse más a la realidad de los hechos, Marshall sostiene que los precios de equilibrio están regidos por las condiciones de rentabilidad asociada con los costos, precio normal, y se llega a un equilibrio estable y no circunstancial. Desde esta perspectiva, según Marshall, puede decirse que la embestida de los marginalistas sobre los clásicos estaba basada en una falsa disputa. Tanto los marginalistas como los clásicos tenían una cuota de razón. Si bien eran los clásicos los que más se acercaban a la verdad, porque el precio de mercado que se deriva de la utilidad marginal es transitorio y tiende a ubicarse en su nivel normal dado por los costos de producción, en definitiva, ambos principios tienen repercusión sobre los precios. Es equivocado tratar de convertir a una de estas dos explicaciones en la determinación única y exclusiva, y esta fue la pretensión de los marginalistas. Marshall cierra el debate con la elegancia que lo caracteriza. El principio del coste de producción y de la utilidad final son, indudablemente, partes componentes de la ley general de la oferta y la demanda. Cada una de ellas puede compararse con una hoja de un par de tijeras. Cuando se mantiene quieta una de ellas y se corta moviendo la otra, podemos decir en aras de la brevedad que se corta con la segunda, pero no debe hacerse esta afirmación de un modo formal ni defenderla deliberadamente. ¿Se me escucha bien, no? Bien. El costo de producción, el precio normal, es el punto hacia el cual tiende el precio de mercado de toda mercancía, el nivel central de las fluctuaciones del mercado. Una vez que se ha establecido esta norma, en realidad la investigación debe proseguir y, como veremos, las dificultades se multiplican. Debe establecerse ahora con toda precisión cómo se calculan estos costos de producción. En términos simples, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto cuesta realmente producir un determinado artículo? ¿Qué es lo que debe computarse dentro de este cálculo? Aunque parezcan sencillas, estas preguntas son relevantes. En primer lugar, para calcular el costo de producir, por ejemplo, un automóvil, puede tomarse en cuenta exclusivamente los gastos directos del fabricante, compuestos principalmente por los insumos y la mano de obra que debe adquirir. Marshall los denomina costos primarios. Sin embargo, cuando el tema se enfoca de manera más amplia, el análisis de los costos debería abarcar también, a su vez, a los insumos de esos insumos. En un automóvil, por ejemplo, las plantaciones de caucho
con las que se elaboran los neumáticos, el ferrocarril con el que se transporta y así de seguido. ¿Dónde se establece el corte? ¿Cuáles son los costos que deben considerarse para obtener el precio normal? El análisis de los gastos de producción de una mercancía podría llevarse muy lejos, pero rara vez presenta utilidad hacerlo. Por ejemplo, es suficiente a menudo tomar los precios de oferta de las diferentes clases de materias primas utilizadas en una industria como hechos últimos, sin analizar los diversos elementos de que se componen estos precios de oferta, puesto que, de lo contrario, el análisis no acabaría nunca. Podemos luego distribuir las cosas que se necesitan para la fabricación de una mercancía en los grupos que sean convenientes y llamarlos sus factores de producción. Sus gastos de producción, al producirse una cantidad demandada, determinadas son pues las cantidades correspondientes o precios de oferta de los factores de producción. Y la suma de estos precios es el precio de oferta de dicha cantidad de la mercancía. Marshall, 1890. Es preciso, primeramente, establecer un criterio convencional para agrupar los distintos costos, tal como el que sugiere Marshall. Los escollos, empero, no se agotan allí. Es necesario fijar también un criterio definido con respecto a la forma de cómputo, ya que, además de estos costos primarios, directos o inmediatos, existen otras erogaciones a las que Marshall llama costos adicionales o suplementarios, que comprenden la amortización de la instalación en la cual se ha invertido mucho del capital del negocio, constituida por la maquinaria y demás instalaciones fijas y también por los sueldos de los empleados superiores. Marshall, 1890. Tenemos ahora dos elementos bien diferenciados del precio de costos. ¿Alguien me quiere seguir? Me quedé sin aire. Bueno. ¿Quién sigue? ¿Algún masculino? ¿Querés decirle, Elisa? Bueno, un poquito más. Bueno, dice la cuestión. Me encanta usar tu televisor de atrás. Me encanta. Ah, chiquito. Ay, qué lindo. ¿Anda? Sí, anda. Anda en blanco y negro, eso sí. Sí, claro, porque, me bueno, somos un poco de Eternauta, de las coleccionistas. Es precioso ese televisor, es precioso. Tengo, sí, bastantes cositas por acá. Por toda la casa. Hermoso. Tengo... Viste que ahora se pone de moda lo antiguo, lo retro. Tengo algo que todavía ni siquiera tuve tiempo de escucharlo porque porque tuve que estudiar y todo eso, pero bueno, tengo esto. ¡Opa! Vinilo, así que para el fin de semana. Tengo acá. ¡Qué grande! Bueno, sigo un poquito, después toma otro. Dice, la cuestión es la siguiente. Marshall sostiene que el precio normal se iguala al costo de producción. Pero vemos ahora que el costo de producción puede calcularse de diferentes modos, según lo que se incluya en él. Supongamos que el costo de producir un automóvil se computa teniendo en cuenta solo los costos primos sobre la base de las instalaciones existentes. Y supongamos que la demanda hace elevar el precio de mercado por encima de estos costos directos de producción. Según lo que se dijo, esto lleva a ampliar la escala de producción, pero además, ante la persistencia de la presión de la demanda y los altos beneficios de que aquí se derivan, probablemente se vean estimuladas nuevas inversiones que llevarán a ampliar la capacidad productiva en la rama, lo cual a su vez modificará el costo de producción de cada auto. Pueden distinguirse así, siempre desde un punto de vista analítico, dos formas de calcular los costos de producción. La primera en base a las instalaciones, máquinas, plantas y organización industrial existentes. La segunda son las inversiones necesarias encaminadas a adecuar las instalaciones y satisfacer los nuevos niveles de demanda. En otras palabras, el precio normal debe diferenciarse para completar estas dos formas alternativas de imputación del costo de producción unitario. Marshall denomina corto plazo a la primera situación,
en donde se calculan los costos suponiendo que los equipos de producción están dados y que la capacidad productiva no es modificada. Y llama largo plazo al otro caso. Tenemos ahora, además del precio de mercado, una distinción adicional entre el precio normal de equilibrio de corto plazo y el precio normal de equilibrio de largo plazo. Recordemos nuevamente que los términos corto y largo plazo no deben interpretarse equivocadamente como los intervalos de tiempo reales. En otras palabras, Marshall no está diciendo que una mercancía alcanzará esos precios normales con el correr de los días. Son, por el contrario, categorías analíticas. Todas estas determinaciones tienen lugar, por así decir, simultáneamente. Pues cuando se estudia el precio de una mercancía, deben diferenciarse estos tres precios distintos correspondientes a hipótesis distintas. Una misma mercancía tiene un precio de equilibrio de mercado, suponiendo que su cantidad está dada, un precio normal de equilibrio de corto plazo, dado por los costos directos de producción, y un precio normal de equilibrio de largo plazo, dado también por los costos suplementarios. Para polemizar con los primeros marginalistas, Marshall resume así su teoría del valor. Por lo general, cuanto más corto sea el periodo que consideremos, mayor deberá ser la atención que dediquemos a la influencia de la demanda sobre el valor. Cuanto más largo sea el periodo, tanto más importante será la influencia del coste de producción sobre el valor. De aquí en más, Marshall dedica buena parte de su libro a estudiar cómo funcionan los precios normales de corto y de largo plazo, su relación con la organización industrial y con las decisiones de los empresarios. El precio del mercado, que abarca todo el campo en los primeros marginalistas, ocupa un espacio diminuto en su análisis, lo que explica su mayor inclinación por la teoría clásica de los costos de producción. Por último, además de estos tres precios de mercado, normal de corto y normal de largo plazo, Marshall define analíticamente un precio más, relacionado también con los costos de producción y cuya determinación tiene un hondo contenido teórico. ¿Qué ocurre si en lugar de interrumpir el cálculo de los costos de una mercancía en un punto determinado de la cadena de producción, se aspira a computar todos los costos, hasta llegar a los costos últimos de cada mercancía, más allá de los cuales no se puede seguir avanzando? Dicho de otra manera, ¿qué fundamento del valor se esconde detrás de los costos de producción? ¿Cuáles son las fuentes originales del precio? Según Marshall, este procedimiento de preguntarse por los costos de los costos, y así sucesivamente, conduce finalmente a lo que se denomina costos reales de producción, definido como los esfuerzos de clases de trabajo que tienen directa o indirectamente una participación en la producción, junto con las abstinencias, o mejor dicho, las esperas requeridas para ahorrar el capital utilizado en ella. ¿Acaso esté expresado en esta fórmula el contenido más profundo de la teoría del valor de Marshall? Detrás de los precios de todas las mercancías se encuentran ocultos, si el análisis se lleva hasta sus últimas consecuencias, los dos tipos de sacrificios originales que deben atravesar los hombres para producirlas: el sacrificio del trabajo y el sacrificio de la espera. Bueno, hasta ahí. Paso. Profe, sigo. Si querés, sigo yo. Y aprovecho para decir que me llama poderosamente la atención lo que dijo Marshall, porque es literalmente una definición smithiana casi, o clásica del valor. Bueno, prosigo. La idea de que el trabajo es una fuente de valor, como vimos, tiene una ascendencia clásica. Aunque aquí se hace hincapié no en el trabajo como un costo,
debido al desgaste físico, al gasto de energía, sino al sacrificio psicológico que significa trabajar. Junto al sacrificio del trabajador aparece el del capitalista, la espera. Waitings en inglés. Es la palabra que se emplea para sustituir el término abstinencia, ideado por Senior, para indicar que cuando un hombre destina su riqueza a la producción y no al consumo, experimenta un sufrimiento y, por lo tanto, merece una retribución. Sería la tasa de interés. Así, según Marshall, el trabajo y la espera son las dos fuentes originales del valor, en tanto representan los costos reales de toda mercancía. Estos costos reales se expresan como costos monetarios y, bajo la figura del precio normal, regulan los precios de las mercancías. Salta ahora a la vista que en el crucial terreno de la teoría del valor aléjase Marshall de manera muy definida de los primeros marginalistas. En primer término, y a diferencia de la relación de intercambio del marginalismo, la teoría de Marshall establece múltiples categorías para el análisis del precio, basadas todas ellas en distintos supuestos analíticos. Cada juego de supuestos se representa como un período. El equilibrio de mercado supone cantidad fija y se asemeja al precio instantáneo. Si por instantáneo se entiende que no puede aumentarse el stock disponible. El equilibrio normal de corto plazo admite la posibilidad de modificar la cantidad producida, pero supone, en cambio, que el equipo de capital permanece fijo. Y el equilibrio normal de largo plazo, por último, toma en cuenta el efecto sobre los costos de los cambios en las instalaciones para adaptarlas a las necesidades de la demanda. Además de estas distinciones, aparece una última circunstancia, que entraría en el campo de crecimiento económico. Cuando surten efecto las transformaciones económicas vinculadas a los cambios técnicos y poblacionales, es decir, un más largo plazo. Pueden clasificarse los problemas del valor en 4 grupos, según los periodos a los que se refieren. En todos ellos, el precio está regulado por las relaciones entre la oferta y la demanda. Con respecto a los precios de mercado, se entiende por oferta el stock disponible de la mercancía en cuestión, o, en todo caso, aquella cantidad que se tiene en mente. Con respecto a los precios normales, cuando el término normal se emplea en relación con periodos cortos de unos meses o de un año, significa generalmente lo que puede producirse al precio en cuestión, con los elementos de producción, personales e impersonales, disponibles en un momento determinado. Con respecto a los precios normales, cuando el término normal se refiere a periodos largos de varios años, la oferta significa lo que puede producirse con la instalación existente, con la ayuda de elementos que pueden ellos mismos ser producidos de un modo remunerador y aplicados durante esa época dada. Por último, existen movimientos muy graduales o seculares del precio normal, originados por el desarrollo gradual de los conocimientos, de la población y del capital, y por la variación de las condiciones de la oferta y la demanda de una a otra generación. Marshall, 1890. Bueno, no sé quién quiere seguir. ¿Quién se anima? El párrafo empieza con retomando. Página 223. Sigo yo, profe, ¿me escucha? Bueno, retomando el ejemplo de la producción de automóviles, podemos evaluar ahora cómo intervienen estas categorías en un caso particular. En primer lugar, el equilibrio entre la oferta y la demanda que da al precio del mercado del automóvil surge de un ejercicio que consiste en suponer que las cantidades de automóviles disponibles actualmente en los locales de venta se encuentran dadas. En ese caso, si de pronto una mayor estima de esta mercancía por parte de los consumidores produjera un aumento de la demanda, el precio del mercado tendería a caer. Como la curva de demanda de automóviles se obtiene a través de la utilidad marginal que se le atribuye a cada cantidad, de modo que un aumento autónomo de la utilidad atribuida por los consumidores a los vehículos es capaz de producir el referido cambio ocasionando el crecimiento del precio. De ahí que puede afirmarse que el precio del mercado está gobernado principalmente por la utilidad marginal. Sin embargo, este precio se funda en una hipótesis especial cuyo objetivo es precisamente aislar
las repercusiones de la demanda, pero se agotan aquí los factores que determinan el precio. Según la terminología de Marshall, el precio del mercado se habrá así desviado transitoriamente de su precio normal, que, en cambio, refleja un equilibrio estable. Hay que proseguir con el estudio. Ni bien se abandona el supuesto que deja fija la cantidad disponible, hay que tener en cuenta que las empresas productoras de automóviles seguramente reaccionarán ante este incremento circunstancial del precio elevando la cantidad que envían al mercado, lo que modifica el precio hasta que se encuentre un nuevo equilibrio en un nuevo precio normal correspondiente a ese nuevo nivel de producción, según la curva de oferta. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el efecto de este incremento de la producción sobre los costos? En primer lugar, siempre siguiendo a Marshall, hay que analizar por separado el corto plazo del largo plazo. El nuevo precio normal de corto plazo es igual a los costos de producción del automóvil cuando el incremento de la producción se realiza utilizando las instalaciones existentes. El precio normal de largo plazo, por su parte, obliga a tomar en consideración la posibilidad de que el aumento de los precios conduzca a una ampliación de la planta. Deberán sumarse ahora estas nuevas inversiones de capital, así como las amortizaciones del viejo capital, para obtener los costos de producción de largo plazo. Este examen podría dar la falsa impresión de que todo incremento de la demanda produce una variación en el precio, pero contrariamente, y era el precio de equilibrio normal, se observa que la demanda no afecta necesariamente el precio, sino las cantidades llevadas al mercado. Pues el precio de equilibrio normal tendería a mantenerse siempre fijo en aquel nivel que cubre los costos de producción, de largo o corto plazo. Según esta apreciación, la demanda modifica las cantidades mientras la oferta fija los precios. Sin embargo, esta interpretación de la teoría de Marshall, bastante corriente por otra parte, es errada. De hecho, en los principios de economía se analiza en detalle la evolución de los costos cuando se modifica la escala de producción. ¿Qué ocurre cuando los costos de corto y largo plazo? ¿Qué ocurre con los costos de corto y largo plazo cuando se modifica la cantidad producida? Un caso extremo es aquel en el que el costo unitario de producción permanezca constante ante aumentos o reducciones en la escala de fabricación. En este caso, pero solo en este caso, si aumentara la demanda de la producción de automóviles, se elevaría sin que este cambio de escala se tradujera en aumentos ni en caídas de los costos unitarios. Por consiguiente, el precio normal permanecería fijo. Sin embargo, Marshall observa deben considerarse tres situaciones posibles relacionadas con la evolución de los costos y los rendimientos. Los rendimientos constantes y costos constantes, los rendimientos decrecientes, costos unitarios crecientes, y los rendimientos crecientes, costos unitarios decrecientes. Cuando los rendimientos son constantes o decrecientes, los incrementos en la demanda provocan aumentos en la cantidad normal producida. Pero mientras en el primer caso el precio normal no cambia, en el segundo caso tiende a elevar el costo de producir una unidad adicional se eleva. El costo marginal es creciente. La tercera posibilidad, los rendimientos crecientes, por su parte, ponen un grave aprieto a la teoría de los costos de producción, pues significa que a medida que crece la escala de los costos unitarios, se reducen y puede que no se encuentre ningún equilibrio entre la oferta y la demanda. Debido a esta dificultad, en general, Marshall supone que los rendimientos son decrecientes y dedica al caso de los rendimientos crecientes un apéndice completo, ya que admite que la teoría estática del equilibrio no es, por tanto, aplicable completamente a los artículos que obedecen a la ley del rendimiento creciente. Aunque Marshall no está en condiciones de sostener que en la realidad de la industria predominen los rendimientos decrecientes, debido a la conveniencia analítica, la toma como estándar, lo que implica que los costos marginales son crecientes. Si los rendimientos son decrecientes, el costo de producir una unidad adicional tiende a crecer.
Esta situación puede ilustrarse mediante un gráfico ideado por Marshall y que se convertirá en otra de sus marcas registradas, la cruz de la oferta y la demanda, que representan el precio de la oferta, creciente, y el precio de la demanda, decreciente, correspondientes a cada cantidad, tal como aparece en el gráfico número 1. Y toma está el gráfico. Bueno, sigo un par de párrafos más, ¿puede ser? ¿Se escucha? ¿Se entiende o...? Perfecto. Bueno, ahora bien, para convertirse en un sistema teórico, la teoría de valor basada en los costos de producción debe venir acompañada por una teoría de la distribución. El precio normal se determina por la suma de los costos. Estos costos están a las retribuciones de los factores de producción, es decir, por el salario, la ganancia y la renta. Dedicaremos el siguiente apartado al análisis de la teoría de la distribución que se expone en los principios de la economía. Perfecto. ¿Quiere seguir alguien más? Yo propongo lo siguiente. Para que no se nos haga tan densa esta lectura, estamos en 2.25. Nos queda la teoría de la distribución, que es la que acaba de mencionar, de la renta de la tierra a la cuasi renta de capital, el dinero y la ley de Say, y la Gran Depresión y la teoría marginalista de la ocupación. O sea, desempleo. O mejor dicho, el mercado de trabajo. Yo propongo, ya que algo hasta acá llegaríamos en el curso si fuera presencial, que sigamos leyéndolo ya de forma individual. Les propongo que lo lean ahora, así ya se lo sacan de encima y no tienen que poner otro día. Y en una hora, quizás un poquito más, terminar de leer estos 20 páginas. Un poquito, 20 páginas, 25 páginas. A un promedio de 2 minutos de la página, 50 minutos. Son las 8 menos cuarto, a las 9 estarían terminando. ¿Les parece? Y ahí Máximo levanta pulgar. Y en tal caso, si van surgiendo preguntas, las pueden ir tirando al grupo de WhatsApp, o inclusive como hace Franco, de comentar aquellas ideas, aquellos párrafos que les llaman la atención, ya sea de forma positiva o negativa. ¿Les parece? Dale, profe, aprovecho para preguntar, que ando medio colgado. El parcial de la semana que viene, ¿no? Así es. Bien, ¿virtual o presencial? Lo vamos a hacer virtual. Ok. Seguramente hacer algo para... No sé si lo hacemos en el momento o algo para producir y entregar. Ok. Me parece que la segunda opción va a ser mejor para ustedes. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta también claro. con respecto al próximo parcial? Sí. Siento que por ahí en el primer parcial estaba como con un poquito de mayor idea de cuáles iban a ser específicamente los temas que iba a tomar. En este parcial, ¿qué temas entrarían? Lo que entra en el primero. Ok, mercado de trabajo, mercado de dinero,